quisiera arrancar con una pregunta que quizás todos alguna vez nos hicimos, o quizás nos ronda de alguna forma cuando estamos frente a una imagen, o cuando estamos detrás del visor por tomar una imagen. ¿Qué es lo que sostiene una imagen? ¿Qué es lo que le da consistencia a una imagen? Y tratando de buscar una noción que me permitiera pensar eso desde nuestro trabajo fotográfico, quizás la noción más interesante para pensar la consistencia de una imagen sea la noción de contraste, ¿sí? Que es, por cierto, una noción extremadamente habitual en nuestro trabajo, ¿sí? Está presente en muchísimos planos de nuestro trabajo, desde cuestiones extremadamente técnicas del funcionamiento del equipo, como puede ser el sistema de autofoco del objetivo, hasta dimensiones o perspectivas más estéticas, como la iluminación de la escena o el revelado en postproducción, etc. ¿sí? Sin embargo, me parece que nosotros solemos asociar la idea de contraste con determinados rasgos, ¿sí? Generalmente asociados con la iluminación, y que justamente por esa cercanía y esa cotidianidad nos estamos perdiendo de desplegar toda su fertilidad, ¿sí? De poder ver hasta dónde esta noción puede ayudarnos a darle consistencia a nuestras imágenes. Y por consistencia me refiero no solamente a la imagen en sí, o a la imagen que estemos construyendo, pensando, creando, sino también a la imagen dentro de el proceso de nuestro trabajo, ¿sí? Para tratar de indagar esta cuestión, hoy tengo la inmensa alegría de contar con material que mis amigos fotógrafos me han cedido para el análisis, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es presentarles a ustedes un pequeño reel con algunas de estas imágenes, con las referencias a sus autores, para que si les parecen interesantes, por favor vayan y conozcan su trabajo, porque la verdad es que hay gente muy talentosa y muy generosa en la manera en que comparten su trabajo. Y después volvemos para seguir pensando estas cuestiones, para hacernos algunas preguntas y para traer desde otro plano, desde mi otra dimensión, que es la filosofía, traer algunos conceptos y algunas nociones que nos permitan pensar más allá de la luz. Muy bien, seguramente en las imágenes que acaban de ver, la gran atención estuvo puesta en el pasaje entre luces y sombras que presentan todas estas imágenes. Hice un poco de trampa al presentarlas todas como monocromáticas para quizás orientar un poco la mirada en ese sentido. Pero la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para ir un poco más allá de esa perspectiva, ¿no? de esa focalización en la luz? Bueno, para eso quisiera echar mano de mi otra dimensión de trabajo, que es la filosofía, y traer a colación un concepto interesante, que es el de oposición dialéctica. La perspectiva dialéctica en la filosofía tiene muchos años, muchos siglos, y atraviesa toda la historia de la filosofía. Para tratar de entenderla podríamos pensar qué es lo que la dialéctica pone en cuestión. Y lo que la dialéctica pone en cuestión es nuestra manera tradicional de ver las cosas, habitual de ver las cosas, que es, por decir así, una manera objetivista. Cuando nosotros vemos el mundo, lo pensamos como compuesto por objetos individuales y singulares, cuya existencia es independiente en general una de los otros, salvo que entren en ciertas relaciones causales,
¿sí? Donde unos afecten a otros causalmente. Cuando la dialéctica ve el mundo, no niega esa presencia de los objetos, pero lo que piensa es que esa objetividad o esa singularidad en la que solemos focalizar primero, en realidad es el resultado de una serie y de una trama de relaciones y de una serie de procesos de cambio y de transformación. Por ejemplo, si pensamos en cualquiera de nosotros, podríamos definirnos objetivamente, decir quién somos o qué somos, por ejemplo, en nuestras profesiones. Yo soy un profesor de filosofía, ¿sí? Y objetivamente lo que me define, entre otras cosas, es que tengo un título, que estudio en una universidad, que trabajo en tales y cuales instituciones. Todo eso haría a la objetividad de mi profesión. Ahora, cuando la dialéctica quiere poner en cuestión esto, me hace preguntarme algunas cosas. Por ejemplo, ¿es mi título lo que me convierte en un profesor o es mi vínculo y mi relación con esos otros que son mis alumnos y mis estudiantes? ¿Sí? Eh, ¿Y hasta qué punto soy un profesor recién cuando salí de la universidad con el título en la mano y no tuve que atravesar todo un desarrollo en términos de experiencia y vínculos con los otros y demás para que mi formación continuara y de hecho nunca terminara? ¿Sí? Seguramente ustedes se están preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la fotografía? ¿Sí? Tiene mucho que ver, si lo pensamos bien. Porque si pensamos que cada imagen que capturamos, ese pequeño encuadre que, que nos muestra una porción del mundo, es justamente eso, una pequeña ventana a una realidad eh, que condensa toda una manera de ver, ¿sí? Estas tensiones y estas perspectivas también pueden encontrarse dentro de un encuadre. Por ejemplo, la lectura o la perspectiva objetivista, si la traducimos a la mirada fotográfica, estaría dada en esa preocupación o ese principio que nos hace justamente pensar que toda fotografía debe tener un sujeto, ¿sí? Debe tener un punto de interés, debe tener un algo, ¿sí? Que sea el centro de la fotografía. Ahora, cuando la dialéctica opera sobre esto, lo que podríamos pensar es, bueno, pero ¿cuáles son las tramas de tensiones y de relaciones, ¿sí? Que sostienen ese objeto como el punto de interés de la fotografía? Y acá entonces es cuando la noción de contraste empieza a enriquecerse, porque esas tensiones las podemos encontrar en más elementos que simplemente las zonas oscuras o iluminadas de la escena, ¿sí? Podemos pensar entonces contrastes en términos de formas, ¿sí? Estructuras y líneas al interior de la imagen, contrastes de significación entre los objetos que están dentro de la escena, contrastes de color, por ejemplo, entre colores complementarios para crear atmósferas, ¿sí? Combinando, por ejemplo, no sé, iluminaciones más cálidas con iluminaciones más frías para generar sensación de intimidad, ciertos colores como, no sé, el azul y el naranja, el azul que tiende a la calma, y el naranja que tensiona eso, etc. Tensiones entre las escalas de los objetos dentro de la imagen, etc. De manera entonces que si pensamos entonces el contraste con esta riqueza, ¿sí? Podemos encontrar mucho más que, por un lado, ese objeto y por otro lado, ese gradiente de luz que solemos ver a primera vista y que está muy bien porque nuestra atención funciona así, ¿no? Primero va a lo que está iluminado, a lo que está enfocado, etc. Entonces, lo que les propongo ahora es que volvamos sobre algunas de las imágenes que vimos recién para justamente hacer este ejercicio. Ver qué es lo que nos llama la atención primero, pero después entender cómo eso que nos inquieta o que nos convoca, en realidad está sostenido por esta trama de tensiones que están por detrás. Bueno, muy bien. Estamos ya en Photoshop. Vamos a comenzar a pensar algunas de las imágenes que vimos antes. Vamos a comenzar por esta de Maximiliano Wort. Y preguntándonos siempre, bueno, ¿qué es lo que nos despierta esta imagen? Y empezar a pensar
cuál es la trama de relaciones y de tensiones que permiten esa sensación. Claramente lo que tenemos aquí es una imagen con una perspectiva muy marcada, y lo que llama en principio la atención, ¿sí?, es, o que a mí me llama la atención, es esta cortina aquí, este objeto aquí que se mueve, que tiene volumen, ¿sí?, y que gana protagonismo frente a lo que podría ser un sentido o un punto de atención natural, que serían las personas caminando aquí en el fondo, pero al no contrastar tanto con, con el fondo de los árboles y demás, la cortina gana rápidamente protagonismo, ¿sí? Ahora, ¿en qué se apoya ese protagonismo o qué sostiene ese protagonismo, ¿sí? Este lugar principal que adquiere la cortina. Bueno, en principio lo que podríamos decir es que justamente este volumen y este movimiento viene a romper todo el esquema y el patrón de líneas rectas que conforman la perspectiva de esta imagen, ¿sí? Todas las diagonales que fugan hacia este punto, ¿sí?, y este volumen que se escapa de ese plano. También podríamos decir que hay otro elemento que rompe esta estructura de la perspectiva, y es aquí el cartel, ¿sí?, el cartel con la insignia de la escuela. ¿Por qué rompe esa estructura o rompe ese patrón? Porque el plano del cartel, si bien está compuesto también por líneas oblicuas, el plano del cartel es un plano que intersecta todos los planos de las líneas de fuga. Entonces se tensiona y rompe con él. De esta manera, al aparecer en la mirada el cartel, empieza a generar una tensión respecto de este sujeto inicial, ¿sí? Entonces la mirada rápidamente se mueve entre ellos dos para tratar de definir quién es el verdaderamente importante, porque uno podríamos decir, este objeto gana protagonismo por su movimiento, por su volumen, por sus formas, y este gana protagonismo por su simbolización. Es un signo, digamos, hay que interpretarlo. Y es justamente entre esa tensión, ¿sí?, entre las formas y el contenido, podríamos decir, es donde toda esta imagen gana en significación, porque uno podría decir que el sentido de la escolaridad presente en esta imagen, que está acompañado por toda la rigidez de la perspectiva en relación con lo institucional, es roto justamente por la libertad y el movimiento propio de la cortina, y hasta incluso podríamos llegar a decir que entre estos dos sentidos, entre la libertad aquí y el orden y la rigidez de este punto, se jugaría en alguna medida los rasgos de una institución educativa, ¿no?, que por un lado tiene que reproducir la sociedad, reproducir esquemas y estructuras, y por otro lado se piensa como un espacio de transformación. Bien, pasemos ahora a este autorretrato de Juan, ¿sí? Nuevamente, ¿qué es lo que nos llama la atención de este autorretrato? Bueno, en principio podríamos decir que como retrato ya hay algo que nos conmueve y nos choca, que es la mirada, ¿sí? Si todo retrato se centra y se estructura en torno a la mirada que nos interpela o que se comunica con el espectador de alguna forma, el hecho de que este sujeto tenga los ojos cerrados ya rompe y tensiona esa expectativa, ¿sí? ¿Eso qué genera? Bueno, genera que nos pone como espectadores en un lugar extraño e incómodo, y precisamente por eso fuerte, ¿no? Porque ya no somos el interlocutor de quien nos mira o el posible interlocutor de quien nos mira, sino que nos pone en un lugar de intromisión, de intrusión, ¿no? Somos intrusos frente a este sujeto que, al tener los ojos cerrados, nos muestra un gesto mucho más frágil y mucho más íntimo. Pero bueno, ¿en qué se sostiene ese sentido o esa fuerza? Bueno, en una serie de contrastes que implican tanto, por supuesto, el contraste lumínico, sí, claramente lo primero que llama la atención es la diferencia entre ese fondo oscuro y este volumen aquí de la frente, ¿sí?, que es lo más iluminado de toda la imagen hasta presentar los reflejos, pero ese volumen viene a romper también con todo un patrón dentro del cual está la mirada, ¿sí?, o debería estar la mirada, que es un patrón que está compuesto por figuras triangulares. Quizás
el primero que se vea sea este, típico de la iluminación, del esquema Rembrandt de iluminación, que encuentra su simetría en la otra mejilla, pero ese mismo patrón aparece nuevamente en diferentes momentos de la imagen, incluso hasta en la ropa. Y la tensión justamente entre este volumen pleno, iluminado, liso, ¿sí?, y este juego de luces y sombras ordenado en esquemas triangulares es lo que justamente termina dándole fuerza a la imagen y a la escena. Aquí tenemos otro, eh, aquí tenemos otra imagen, la imagen de Guido. Claramente lo primero que llama la atención aquí es el espacio negativo de esta imagen, ¿no? El espacio negativo que rápidamente conforma y ocupa la mitad de la escena, ¿sí? Quizás solo interrumpida por esta cabeza que emerge, así, o sea, invade un poco ese espacio, pero la clave de esta imagen me parece es cómo lograr que todo este sector, el sector en el que los elementos se ubican, no se vuelva caótico, sino que encuentre cierto orden o cierto ritmo de lectura. Y la clave para eso está justamente en las diferentes líneas de la mirada que se tensionan entre sí y convergen hacia un mismo punto, ¿sí? Finalmente tenemos esta última imagen, que es la foto de fotografía de María Magdalene. Claramente hay un contraste lumínico que indica dos elementos de dos planos de la imagen, ¿no? El adentro y el afuera, marcado por la luz y por la penumbra, claramente. Pero dentro de esa gran tensión, podríamos decir, aparece claramente, o quizás la mirada vaya en principio hacia la sombra, ¿sí? Esta figura humana en sombras y en penumbras. E inmediatamente después vaya hacia el perro, ¿sí? Hacia el otro ser vivo de la escena, digamos, ¿no? Y la tensión, claramente unida, una adentro y una afuera, unida y vuelta entre ellos dos, ¿sí? Además, en oposición, ¿no? Este sujeto está mirando a la cámara y este está de espaldas, ¿sí? Y es bastante fantasmal, digamos, ¿no? No tiene el peso ni la materialidad que tiene el perrito acá, ¿sí? Pero, nuevamente, entre ellos hay una tensión, pero hay una tensión que está enmarcada y irrumpe y quiebra, ¿sí?, todo un patrón de líneas, ¿sí?, que genera una cuadrícula, ¿sí?, que a su vez también está parcialmente roto por otras líneas diagonales y curvas, como puede ser la mecedora o las patas del sillón, etc. Pero podemos ver estos sujetos y la tensión y el sentido y toda la significación que surge de allí, ¿no?, en torno a jugar con el adentro y el afuera, las penumbras, lo animal, lo humano, lo fantasmal, lo corpóreo, etc., porque hay un patrón que se rompe, digamos, y una tensión que se establece entre esos elementos. Muy bien, en las imágenes que acabamos de ver, hicimos un trabajo de análisis que se centraba en la imagen misma, ¿no?, pensando las relaciones entre los elementos de la imagen. Para terminar, quiero volver sobre algo que dijimos antes cuando presentamos la dialéctica e hicimos referencia a que la dialéctica también implica pensar la realidad en términos de proceso. ¿Cómo aplicar esa idea de proceso y de cambio, que no es otra cosa que aplicar la noción de tiempo, a la fotografía? ¿Sí? Por supuesto que el tiempo también puede aparecer como lo representado en la escena, ¿no?, congelándolo, mostrándolo con una baja exposición, etcétera, porque forma parte de la toma misma, digamos, ¿no?, técnicamente en cuanto a la obturación, ¿sí?, al tiempo de obturación. Pero el tiempo también entra en la producción de las imágenes en otra dimensión, justamente en términos de desarrollo o de despliegue. Por ejemplo, cuando construimos una serie, ¿sí?, o construimos un ensayo y pensamos esa imagen particular articulada con un antes y un después, ¿sí?, con otras con las que se estructura
en una suerte de sistema, ¿sí? Y que además invita a recorrerlas en una determinada dirección. Y aquí la palabra sentido empieza a transformarse un poco cuando pensamos en términos de procesos o de despliegue, ¿no? El sentido ya no es solo el significado de la escena en cuestión, sino es también la dirección del movimiento, ¿no? La dirección del cambio o la dirección de la transformación. Pero también podemos pensar esta dimensión temporal en un sentido más trascendental, si se quiere, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver no solo con el aspecto creativo de la producción de una serie, sino con el proceso mismo de lo que nos hace fotógrafos, ¿no? Suele decirse que la mejor foto siempre es la próxima que vamos a sacar, ¿sí? Es la que todavía no sacamos. Y eso está muy bien, siempre y cuando tengamos muy claro que esa próxima foto, que ojalá sea mejor, se apoya en todas estas que estuvieron antes y en todo el camino que nos llegó ahí, ¿no? Entonces, pensarnos como fotógrafos es pensarnos no como el fotógrafo que somos, sino como el fotógrafo que estamos siendo o como el fotógrafo que hemos llegado a ser. Y entender que ese proceso de despliegue continúa y puede desplegarse todavía siempre un poco más, ¿sí? Pero siempre estar como a la altura de la propia historia, por decirlo de alguna forma. Siempre hace muy bien revisar el archivo en ese sentido, para entender todo lo que se recorrió en el medio, ¿no? Así que para cerrar, los invito a ver más de las imágenes de mis compañeros de ruta y de camino, y los invito a pensar justamente eso, en qué fotógrafo están siendo, qué fotógrafo quieren llegar a ser, o fotógrafa quieren llegar a ser, y de alguna manera sentirse orgullosos de su propia historia y conocer el camino que los llevó hacia donde están ahora, y que en alguna medida les indica un sentido y una dirección para seguir aprendiendo y desplegándose.